no el cuerpo que se mira a sí mismo, sino el cuerpo textual relacionado con el cuerpo corporal. Es otra cosa, ¿no es cierto? Y a través de ese cuerpo se disemina, es como una metástasis, ¿no? Una metástasis de signos, en la cual el centro se pierde. Quizás eso fue una búsqueda de la literatura de la mujer, y diría que fue bastante interesante porque a partir de esa búsqueda tú puedes volver, digamos, a perderte en la textualidad y volver a recuperarte también para escoger tus propios estilos, ¿no? En la corriente, discurso y poder, ¿ya? Ese también es otro tema para la mujer importante, el poder, ¿no? El discurso y poder. En la corriente del pensamiento culturalista que cree que el mundo es algo más que una galaxia de textos, y que algunas teorías sobre textualidad hacen caso omiso del hecho de que el discurso está en relación con el poder, con lo que reducen las fuerzas políticas y económicas, el control ideológico y social a aspectos de significación. Cuando Hitler o Stalin dirigen todo el país manejando únicamente el poder del discurso, es absurdo tratar el resultado como algo que ocurre simplemente en el interior del discurso. Es evidente que el poder real se ejerce por medio del discurso y que este poder tiene efectos reales. Eso lo dice Michel Foucault. Esto de nuestros textos, en nuestra interacción a construir poesía, narrativa, ¿no? Ustedes tienen que entender que nuestro estar del momento coincide con muchas caídas, ¿no? Utópicas, y que es como si quedáramos sin nada, desnudos, ¿no es cierto?, de pensamiento. Todo lo que nos sirvió en un momento, de donde nos agarramos, ¿no es cierto?, ya no ocurre, ¿no? La caída del muro, la caída de todas las caídas, ¿no? La caída del muro, yo creo que fue fundamental, el mayo del 68 también fundamental. Es decir, todos los movimientos se dieron razón al siglo pasado, comienzan a desestabilizar. Y eso, por supuesto, que un escritor no escribe solamente desamparado, por así decirlo. El escritor escribe acompañado de lecturas poéticas, no cabe duda, lecturas literarias, históricas, no cabe duda, pero también se arma de una especie de caja de herramientas o arsenal, de alguna manera, para poder construir poéticas. Porque si no, ¿de dónde habla? Es una de las preguntas de Foucault. ¿Desde dónde hablo yo para construir imaginarios? Yo puedo hablar de una casa, puedo hablar de la mesa, puedo hablar de lo que yo quiera, sin duda. Pero ¿cuáles son mis argumentos para yo hablar desde el vivo, ¿no? Puede ser muy simple también. En fin, pero nosotras tal vez éramos más tontas. Queríamos saber, teníamos hambre de saber, necesitábamos saber. Por eso que nos agarrábamos de esta análisis de la posmodernidad, este análisis de la desestabilidad con que fue construido el pensamiento contemporáneo. Este fue nuestra, por lo menos, invitación, ¿ya? Esa invitación. Yo leo un texto poético, pero al mismo tiempo estoy leyendo el diario, al mismo tiempo leo la televisión, al mismo tiempo leo un texto importante, ¿sí? Entonces, mira, les conté lo del Congreso, así que
Una de las preguntas, para ello había que realizar estrategias generalmente puestas más en prácticas políticas que literarias. Así fue ideado nuestro camino. Éramos más estrategas, ¿no? Pero cuando uno escribe un texto literario tiene que ser estratega también. Cuando uno se sienta a escribir, hay que ser estratega, ¿no? No vas a escribir el mismo texto que ya está escrito. O si lo escribes, lo que ya está escrito, vas a tener que, digamos, rearticularlo, transformarlo. Y para eso tienes que saber que ese texto está escrito. Por lo tanto, entonces, la pregunta para nosotros era realizar estrategias generalmente puestas más en prácticas políticas y literarias, cómo salir del gueto, por ejemplo, cómo significar el espacio público, medios, cómo racionalizar discursos como la crisis o caída del logocentrismo, y periferia frente al poder de los centros de saber académicos, es decir, la formulación y pregunta por los binarismos, centro y periferia, femenino, masculino, heterosexualidad, homosexualidad, dando lugar a relecturas de las crisis internacionales, como la caída del muro, modernidad, posmodernidad, mientras el modelo económico neoliberal del mercado en Chile ya estaba en marcha desde principios de los 80. Posmodernismo y tecnocultura se intervecina bajo un mismo sistema de condicionantes que modelan una nueva sensibilidad a las mutaciones tecnológicas del entorno comunicativo, fragmentación y dispersión del saber repartida en micropartículas informativas, sobresaturación de los efectos mediatizadores de los códigos que realizan lo real y lo convierte en espectáculo de sí mismo, abismado en la imagen de su propia evanescencia. Disolución de las fronteras entre cultura superior y cultura popular como resultado del entrecruzamiento de las redes difusoras que indiscriminadamente, todo eso era parte de nuestros textos, todo eso era la asimilación de esa fragmentación que también estaba ocurriendo en la sociedad chilena, ¿ya? Vehicula cualquier tipo de mensaje, trastocando privilegios de forma monolítica. Entonces, a partir de las interrogantes antes de escribir con argumentos más críticos, surge entonces este otro segmento de poetas, mujeres en las cuales se encuentran Elvira Hernández, con la bandera chilena, Soledad Salinas, con el libro Albricias, y el primer libro, muy interesante, poetas como Verónica Sonde, que escribió sobre los huesos. Ella es israelita, así que ella, su metáfora son los huesos, ¿no es cierto? Eugenia Brito, vía pública, una mujer en la calle, una caminante, ¿no es cierto? Entonces hubo un cambio entre el primer discurso de la poesía escrita por mujeres en el primero, un discurso más apegado a la tradición poética, y la utilización del yo como eje articulador del sujeto femenino. Luego el segundo grupo, en una mayor racionalización y diferenciación por medio de la visualidad, el fragmento y los diversos niveles de discurso, desplazando en forma experimental, porque no se podía ingresar al lenguaje establecido o a la norma sin pasar por los interrogantes del desgaste de los discursos tradicionales después de los acontecimientos del mayo, que exigieron un replanteamiento de las instituciones que exigían nuevos discursos teóricos. Ese es más o menos el espacio que yo les acabo de señalar, cómo se origina el discurso, varios discursos, no solo el de la mujer, el discurso del arte, el discurso de la poesía de mujeres en la época corta, hasta el día de hoy. Entonces, muchas gracias. Si ustedes quieren hacer preguntas, podemos entrar a un diálogo.